Es un acuerdo de paz principalmente para que cese el bombardeo sobre la población civil palestina. Una cantidad de 20 puntos, algunos de ellos de muy difícil concreción. Principalmente se estaba tratando de que el bombardeo cese, entregar los presos palestinos que están en cárceles israelíes, hacer ese intercambio y los secuestrados por Hamas dentro de la franja de Gaza también devolverlos. Se devolvieron 20 personas con vida que quedaban, 4 cuerpos y aún queda una cantidad de cuerpos sin poder reintegrar a sus familiares, principalmente porque no nos olvidemos que Gaza fue bombardeada completamente y muchos de esos muertos y muchos de esos cuerpos es imposible poder rescatarlo porque hay muchos escombros sobre ellos. Por eso también él hoy en la charla decía que hay un número de más de 68.000 palestinos asesinados, 20.000 eran niños y una cantidad todavía de palestinos sin poder determinar por qué yacen bajo los escombros. ¿Le interesa a la Argentina este tema? Vos sos una suerte de especialista en temas palestinos, israelíes. Estuve leyendo que tenés familiares y amigos en ambos lados. ¿Cómo sale de los medios? ¿Está este tema en la población? No, en realidad la gran mayoría de los medios están ocultando y han ocultado lo que viene ocurriendo en Palestina, pero no desde estos últimos 24 meses. Lo vienen ocultando desde hace décadas. Tuvimos gobiernos en la República Argentina que realmente se solidarizaron con la causa palestina. Lamentablemente el actual gobierno, todo lo contrario, es muy pro-israelí. Tal es así que el presidente Milei está hablando de cambiar la embajada de Tel Aviv, llevarla a Jerusalén, lo cual es una barbaridad. El embajador que tiene la República Argentina en Israel es un rabino, es el asesor espiritual que tuvo el presidente Milei a lo largo de estos últimos años, con lo cual vemos que este gobierno es muy, muy pro-israelí, de la misma manera que lo es el gobierno de Estados Unidos con el presidente Trump. Bueno, en los Estados Unidos uno lo puede entender. Ahora, esa situación acá en la Argentina, ¿crees que es por desconocimiento? ¿Crees que es por geopolítica, por posicionamiento? Creo que son varios los temas. Principalmente el diálogo que viene teniendo nuestro presidente con el presidente de Estados Unidos, como que lo ha ido llevando y ha terminado resolviendo una cantidad de situaciones que todavía no sabemos en qué va a terminar, que está queriendo ayudar supuestamente a la República Argentina y no sabemos a cambio de qué, cuáles son las condiciones que todavía no conocemos, no lo sabemos. Eso hizo que el presidente Milei se vuelque mucho más hacia Estados Unidos y mucho más hacia Israel, como también hacia otros países de extrema derecha que comparten la misma ideología, tanto la primer ministro italiana, la presidenta italiana igual. Muy afín también a Milei, con Milei. Exactamente. Gustavo, apunté acá, Israel, ¿quiere 2 estados? No, concretamente Israel no quiere 2 estados. Uno solo y el otro dentro. Y esto es ya una declaración formal del primer ministro Netanyahu. Cuando Palestina se divide en 1948, el 53% iba a ser para el Estado de Israel, el 47% iba a ser para el nuevo Estado de Palestina. Hoy los palestinos no tenemos ni el 47%, apenas un 22%. Y si las Naciones Unidas hubieran aplicado todas sus resoluciones, si los países dominantes de este planeta hubieran realmente hecho efectiva esas resoluciones, hoy Palestina tendría su Estado. Pero, ¿cuál es el problema hoy? Dentro del Estado de Israel hay 1.400.000 israelíes de origen palestino, como parte de mi familia. Dentro de Gaza, 2.400.000 palestinos. Dentro de Cisjordania ocupada, 4,5 millones de palestinos. Si fuera a existir un solo Estado, los palestinos
ya sean israelíes de origen palestino o los palestinos que están divididos en los distintos lugares que mencioné, seríamos prácticamente la misma cantidad de palestinos que israelíes de religión judía. Por eso el Estado de Israel No quiere eso. No quiere dos estados, pero tampoco quiere un estado. Quiere una Israel solo para israelíes, sin palestinos. Por eso es que ocurrió lo que ocurrió en Gaza, que al principio, cuando vos me mencionabas, bueno, las condiciones y los 20 puntos, en un principio era expulsar a los palestinos de Gaza. ¿Cómo podemos entender que estos 20 puntos van a estar avalados con un presidente como Trump, que es el que le provee el 70% de armas al Estado de Israel? ¿Y cómo podemos pretender que la mano derecha de Trump para este proceso de paz en Gaza vaya a ser Tony Blair? Si recordamos lo que significó Tony Blair en Irak y lo que ocurrió en Irak cuando un ministro de Estados Unidos, Colin Powell, no sé si lo recordás, Sí. mostró un tubito con un líquido blanco y decía, este es el comprobante de que Irak tiene armas de destrucción masiva. Con toda la invasión que hicieron, con más de 1 millón de iraquíes asesinados, jamás encontraron una sola arma de destrucción masiva. Entonces, Blair, nos recordamos en esos años, ¿qué puede hacer por Palestina? Realmente nada. Actuar de la misma manera que en aquellos años. Actuar de la misma manera que lo vienen haciendo estos países. Sí. ¿Qué papel juega el agua en todo esto? ¿Por qué hablas del agua en medio de esta guerra? Los palestinos están privados de tener libre acceso al agua. Tenemos que recordar que Palestina es tierra ocupada. Los territorios palestinos son territorios palestinos ocupados por el Estado ocupante, que es el Estado de Israel, tanto en Cisjordania como rodeados por otro muro en la Franja de Gaza. Los palestinos hoy en la Franja de Gaza tienen nada más que 5 litros de acceso al agua por persona, por día, cuando la Organización Mundial de la Salud le dice que por lo menos necesitamos 50 litros para beber, para alimentarnos, para la higiene personal, para cocinar. Dentro de Cisjordania, donde viven 4,5 millones de palestinos, tampoco tienen el libre acceso al agua dentro de sus propios territorios. Tanto en Gaza como en Cisjordania, quien administra el agua para los palestinos, como quien administra el agua para el Estado de Israel, es una empresa estatal israelí que se llama Mekorot. Mekorot es la que le roba sistemáticamente el agua a los palestinos. Mekorot intentó ingresar en la provincia de Buenos Aires hace varios años atrás, cuando el gobernador era Daniel Scioli. Por distintas acciones que llevamos adelante, lo impedimos. Sí, pero lamentablemente, en el gobierno anterior del presidente Fernández, tuvimos un ministro, Guado de Pedro, que viajó a Israel y ayudó para que Mekorot firme convenios de colaboración con 14 provincias de nuestra patria. Mekorot está condenada por delitos de lesa humanidad, porque le impide el acceso al agua, un elemento vital, esencial para cualquier nación, para cualquier ser humano, es quien le impide el acceso al agua. Por eso es el problema que lamentablemente ya tenemos en la República Argentina. Mekorot, las provincias que firmaron estos convenios. La República Argentina es un país que ha sido bendecido por recursos naturales, por recursos acuíferos. Claro. Debajo nuestro se también encuentra el acuífero guaraní. El acuífero guaraní lo compartimos con Uruguay, Paraguay y Brasil. Y algo de Paraguay, claro. ¿Cómo? Y un poquito de Paraguay. Exacto. Sí. Es el tercer acuífero más importante del planeta. Podría alimentar de agua a toda la humanidad durante 200 años. 200 años, sí. Estados Unidos ya colocó una base militar en Paraguay y ya está en conversaciones para colocar otra base militar en la República Argentina. Todo porque existe en esta zona de la triple frontera el acuífero guaraní. ¿Se viene la guerra por el agua? Dios quiera que no, pero todo ¿O la guerra a través del agua? El agua es el oro blanco que poseemos, quienes tenemos la bendición de tener nuestros recursos. Y hay muchos países que no tienen esa disponibilidad y no la van a tener. Uno de los países que fue bombardeado y que fue destruido fue Libia. No nos podemos olvidar.
En el desierto se encuentra el acuífero de Nubia. El presidente Gaddafi, en aquellos años, antes de ser destituido, había comenzado a construir conductos de agua desde el desierto hacia las ciudades. ¿Hubo otros problemas? Sí. ¿Era un título distinto que le querían dar a Gaddafi? Sí. Pero gran parte de los millones de dólares, más de 200.000 millones de dólares que tenía Libia, estaban en Francia. Francia administra el agua en varios países del planeta. ¿Hay conciencia de esto en la ONU, por ejemplo, en los países? ¿O es tema de agenda que se va dejando de lado? Sí, hay conciencia, pero hay mucha más conciencia dentro de los países que realmente van dominando el planeta. Estados Unidos tiene conciencia, Israel tiene conciencia. No nos olvidemos que antes de crear el Estado de Israel en Palestina, cuando se realiza el primer Congreso Sionista Internacional en 1897, en Basilea, uno de los países era Uganda, Palestina, Argentina. Se deciden por Palestina por una cuestión religiosa. Pero todas estas acciones de distintos países se van llevando adelante con mucho tiempo de premeditación. Claro. Mekorot, que es la empresa de agua estatal israelí, se fundó antes de la creación del Estado de Israel en 1948. En 1937 ya existía Mekorot. Ya sabían lo que iba a ocurrir en Palestina. Ya tenían todo programado. Por eso es que venían poniendo los ojos en nuestra patria. Y definitivamente, lamentablemente, lo están logrando. ¿Poner el ojo en la Argentina es para extraer el agua y vender allá, vender en otros lados? Administrar el agua. Administrar el agua como recurso. Administrar el agua como recurso. No es el único recurso importante que tenemos en nuestra patria. Pero es vital. Pero es vital, es necesario. Claro. ¿Y estas discusiones también están presentes no sé, en los foros, en la gente que... Se va tomando conciencia cada vez más. Si vos me preguntás, ¿somos conscientes? No, en líneas generales no somos conscientes de la problemática que va a existir en un futuro con el agua. Porque se repite como una consigna y pasa, digamos, ¿viste? No hay una consecuencia. No, pero si haces una encuesta y preguntás en distintos lugares del país, ¿conocés el acuífero guaraní? No se conoce. No hay conciencia. No se conoce. No hay conciencia, no hay información y desde los niveles iniciales de educación tampoco se nos está preparando para que tomemos conciencia de tantos recursos acuíferos y de tanta importancia que tiene nuestro país y cómo miran desde el exterior a nuestro país, a futuro. Nuestro país es una gran patria, hay muchísimo terreno todavía por poblar, pero tenemos muchos recursos para una cantidad muy baja de argentinos. Tus charlas, ¿qué te llevas del final de las charlas? ¿Terminás en un lugar? ¿Qué recogés del público que participa? Por ejemplo, cuando empecé a hablar sobre la construcción del muro, en general no se tenía idea de lo que significaba el muro en Palestina, que construyó el Estado de Israel. El Estado de Israel construyó el muro para robarle las tierras más fértiles a los palestinos y los recursos acuíferos más importantes. El muro tiene 800 kilómetros de longitud, es de concreto, es real, por 11 metros de altura. Cuando paso algún video, cuando cuento sobre la construcción del muro, sobre los checkpoints, sobre los colonos ilegales israelíes que viven dentro de los territorios palestinos ocupados, la gente no lo puede entender, no lo cree. Es como si, hoy contaba, como si sobre la avenida Mitre, imagínate que trazaras un muro de 11 metros de altura, donde ya los vecinos de una vereda y de otro ya no tuvieran posibilidad de verse. Cuando los chicos que están de una vereda y tienen que ir a un colegio o a una universidad que está del otro lado del muro, en vez de cruzar la avenida, tienen que hacer kilómetros para poder dar toda una vuelta e ingresar. Y muchas veces esos puestos de control que son administrados dentro de los territorios palestinos por el ejército israelí están cerrados.